Hola, a continuación en el siguiente video les voy a explicar sobre el siguiente tema que vamos a estar viendo, el cual es la potenciación de números fraccionarios. Este tema lo pueden encontrar en la página 94 de su libro de texto. Siempre para iniciar vamos a resolver la actividad que aparece en el apartado de Exploro de su libro de texto en la página número 94, la cual dice de la siguiente manera: exprese como una potenciación con exponente 2 la fracción de área de cada cuadrado coloreado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a contar en sí de cuántos cuadrados es cada uno de los lados de el cuadrado grande. En este caso, si contamos, hay 4 cuadrados pequeños, entonces esa sería la medida de ese lado del cuadrado grande. Ahora, como lo que nos están pidiendo es que expresemos como una fracción, tenemos que ver cuántos cuadrados están coloreados. En este primer cuadrado de acá, si contamos de igual manera, aparecen coloreados 3 cuadrados en total. Entonces ahí tenemos el otro dato. El cuadrado grande mide 4 cuadrados pequeños y el cuadrado pequeño mide 3 cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que nos están representando estos dos datos? Bueno, el número total en el que está dividido el cuadrado grande, que sería este número 4, está representando lo que es el denominador de una fracción. Recordemos que el denominador nos indica el total de unidades en que está dividido un total. Entonces, en esta ocasión, como el cuadrado grande, el total del cuadrado está dividido en cuatro cuadrados más pequeños, entonces ese va a ser nuestro denominador. Ahora el 3 entonces sería, como es la parte que aparece coloreada, es el lado de ahí que está representando el cuadrado que aparece en la parte de adentro. Entonces ese 3 estaría representando el numerador. Si se fijan, aquí nos quedaría formado lo que es una fracción: el 4 que representa el total de cuadrados de ese lado y el 3 que representaría el total de cuadrados que estamos tomando en ese lado. Pero como son cuadrados, por eso el ejercicio pide que expresemos esto como un exponente, como una potenciación con exponente 2, porque lo que estaríamos encontrando sería el total, el área del cuadrado azul. Para poder hacer esto, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que el numerador va en la parte de arriba y el denominador va en la parte de abajo, entonces nos quedaría la fracción 3/4 y le agregaríamos el exponente 2 para que quede expresado como una fracción. Se lo voy a agregar a continuación. Aquí iría exponente 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente cuadrado, que sería el área al cuadrado del segundo. Vamos a contar nuevamente el total, que serían 3 cuadrados, y el total que estamos tomando con la parte coloreada, que serían 2 cuadrados. Este 3 nuevamente representaría lo que es el denominador y este 2 representaría lo que es el numerador. Entonces vamos a formar nuestra nueva fracción, que sería 2/3, y como lo tenemos que expresar como una potencia de exponente 2, entonces vamos a hacer lo mismo nuevamente. Lo vamos a expresar como una potencia de exponente 2. Y ahí estaría ya resuelto lo que es la primera parte de esta página 94 del libro de texto. Eso es lo primero que tienen que resolver. Vamos a pasar siempre lo que es la potenciación de números fraccionarios. Vamos a definir, dice que en la potenciación de números fraccionarios se aplican las mismas propiedades que se aplican en la potenciación de números enteros, con la siguiente condición. Hay una condición que tenemos que tener cuidado, que sería que el valor del denominador, o sea, el número que aparece en la parte de abajo de la fracción, el denominador, debe ser distinto de 0. ¿Qué significa que tiene que ser distinto de 0? Que en la parte de arriba puede haber cualquier número, pero en la parte de abajo puede haber también cualquier número, siempre y cuando no sea 0, porque en el caso de que haya un 0
en la parte del denominador, entonces automáticamente esa operación no estaría definida. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando estemos viendo fracciones, de que en el numerador nunca podemos encontrarnos, no podemos operar cuando tienen en el denominador un número 0. Puede ser cualquier número, excepto el número 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría una potenciación de números fraccionarios. Como en la parte anterior del Exploro, en esta imagen podemos observar que 5 tercios, la fracción 5 tercios es la base de la potencia, el exponente sería el número 3 y el 3 es el exponente, y la fracción 125 sobre 27 sería la potencia, o sea, el resultado. Esto significa que se multiplica la base tantas veces como lo indica el exponente, y el resultado obtenido, que en este caso sería esta fracción de acá, o sea, el resultado obtenido sería la potencia. En este tipo de potenciación, al igual que en la potenciación de números enteros, podemos tener una expresión de una multiplicación iterada y expresarla como una potencia. Si se fijan, dice si los factores iguales son fracciones positivas. Ustedes se fijan en el primer ejercicio, sería este de acá. El factor que se repite o la fracción que se repite es un noveno positivo. Entonces, si los factores iguales son fracciones positivas, entonces la base será positiva. Ahí está el ejemplo. Aparece la fracción un noveno multiplicándose por sí misma un total de 8 veces. Entonces la fracción quedaría, fijémonos acá, un noveno elevado a la 8. Es igual que en la potenciación de números enteros, nada más que la base ya no es obviamente un número entero, sino que una fracción. Ahora veamos en el siguiente. Dice, si los factores iguales son fracciones negativas, entonces la base será negativa. Fijémonos acá. Los factores que se repiten son todos, es negativo 4/5, se repite 4 veces, entonces la base la base de la fracción quedaría expresada como una fracción negativa, entre paréntesis, negativo 4/5 elevado a la 4. ¿Por qué? Porque se repitió 4 veces la multiplicación de negativo 4/5 entre sí mismo. Las reglas de la potenciación de números fraccionarios, como había mencionado anteriormente, es la misma reglas que vimos en la potenciación de números enteros. La vamos a mostrar a continuación, aparece resumida en este cuadro. Va a depender de si la base es positiva o si la base es negativa. Recordemos que en la potenciación de números enteros, si dijimos que si la base era positiva, no importa si el exponente sea impar o sea un número par, entonces el resultado o la potencia será positiva siempre. Pero cuando la base es negativa, por ejemplo aquí tenemos, cuando la base es negativa, aquí sí tenemos que fijarnos. Si el exponente es par, dijimos, el resultado o la potencia va a ser positiva. Y si el exponente es impar, también lo mencionamos en la potencia de números enteros, si el exponente es impar, entonces el resultado sería negativo. Las propiedades son las mismas, entonces vamos a ver varios ejemplos. En el ejemplo número 1 dice, si la base es positiva y el exponente es un número par, entonces la base es positiva, tenemos positivo 2 tercios, y el exponente es un número par que sería 4 es un número par, entonces la potencia será positiva. Ya lo mencionamos anteriormente por qué, y es la misma regla que en la potenciación de números enteros. La siguiente, si la base es positiva y el exponente es impar, fijémonos acá, el exponente es impar, aunque el exponente sea impar, pero como la base es positiva, entonces el resultado va a ser positivo, la potencia sería positiva siempre.
Ahora, si la base es negativa y el exponente es un número par, lo que mencionábamos anteriormente, el exponente es un número par, el número 2, entonces la potencia, el resultado de la potencia sería un número positivo. Y el último sería si la base es negativa, negativo 1/4, y la potencia es, el exponente es, un número impar, en este caso el número 3, entonces la potencia será negativa. Si se fijan, son exactamente las mismas reglas que utilizamos en la potenciación de números enteros.